Buen día, buenos días a todos. Me toca presentar la segunda fase de este foro, que es de la segunda dimensión, que en este caso es la arquitectura interior. Y quiero presentar al expositor de Brasil, a un gran arquitecto, a Antonio Mantovani Neto, arquitecto y administrador de empresas, fundador y director de Pitá Arquitectura. A lo largo de su carrera ha liderado crecimiento y consolidación de la firma, impulsando su reconocimiento en el mercado brasileño, proyectándolo como un referente en el ámbito del diseño interior. Con más de 25 años de trayectoria, Pitá se ha posicionado como un referente en el mercado brasileño de proyectos de interiorismo, con sedes en Sao Paulo y Río de Janeiro. La firma se especializa en el diseño de oficinas, escuelas y tiendas, ofreciendo soluciones innovadoras de alta calidad. Bienvenido, Antonio. Por Chile, tenemos al expositor Pablo Redondo Schmidt, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Católica del Paraíso, con estudios en la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, fundador del Instituto de Neuroarquitectura y Diseño NAT, y actual presidente de ANFA Latam. Ha representado a Chile en la Bienal Iberoamericana de Diseño del 2020, 2022 y 2024. Y lidera el Diplomado de Neuroarquitectura de la Universidad del Desarrollo, único en la región, avalado por la Academy of Neuroscience of Architecture de Estados Unidos. Su investigación se centra en la neuroarquitectura aplicada en la educación, salud y espacios corporativos. Arquitectos, la oficina que él representa, se especializa en el interiorismo corporativo, con experiencia en salud, retail, hotelería, educación y vivienda. Su enfoque actual está en la reducción del estrés en los espacios interiores, con reconocimientos por su excelencia en diseño y asesoría en pro bono en salud mental. El moderador de esta sesión será Albert Taide Venegas, arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y máster en Arquitectura de Yale University. Desde su oficina, Albert Taide, arquitecto, desarrolla proyectos de vivienda, arquitectura interior y edificios públicos y privados, explorando la relación entre espacio, materialidad y una experiencia humana. Bienvenido a estos tres grandes arquitectos y exponentes de este módulo de arquitectura interior. Sim? Sim. Sim, agora sim, sim. Bom dia a todos. Primeiro, acho que eu queria agradecer o convite. Opa, estou vendo espanhol aqui também. Quería agradecer el convite. Perdón, estoy escuchando español en el auricular. Muchas gracias, Agua, por la invitación. Y voy a hablar un poco sobre arquitectura de interior. Hoy mi nombre es Antonio, soy de la Pitá Arquitectura, donde tenemos una oficina en São Paulo y Río de Janeiro. Es una oficina con mucha experiencia, tenemos más o menos 25 años de experiencia en Brasil. Y hoy vamos a presentar un caso muy interesante, que es Intelli. Es un colegio. Básicamente lo que trabajamos en relación a diseño interior, 90% son oficinas, 10% son entre colegios y tiendas. Y hoy vamos a hablar un poco sobre un colegio muy interesante llamado Intelli. Es una universidad de tecnología. ¿Y cómo ocurrió este trabajo? Tiene una característica muy distinta de lo que ocurre en Brasil. Esta región de la Universidad de São Paulo, toda esta área aquí
Incluso esta mancha, todo esto que está aquí es la Universidad de São Paulo. Y dentro de la Universidad de São Paulo existe una subárea, que es el área en amarillo. Esta área es el IPT, es el Instituto de Tecnología y Investigación. Este Instituto de Tecnología e Investigación existe a más o menos hace 125 años en el Instituto de Gobierno del Estado de São Paulo. Y se usó para desarrollar el estado de investigación y tecnología para todo lo que puedan imaginar, desde el concreto a madera, resistencia de materiales, tecnologías más avanzadas y actuales. Tiene esa función para el estado de São Paulo. Y es dentro de esta área del IPT, que es una subárea de la Universidad de São Paulo. Hoy día tiene 70 edificios construidos. El pic del uso de estos 70 edificios fue alrededor de la década de los 80. Esta área del IPT fue inaugurada en 1900. En 1980 todos los 70 edificios eran usados, pero con las empresas privadas, e inclusive que las investigaciones habían sido hechas en otros estados, otros países, empezó a decaer el Instituto de Investigación y Tecnología. Entonces, hoy en día solamente 30% de todos esos edificios son usados. De los 70 que les mencioné, solamente utilizan 21. El resto son edificios que están vacíos, sin ningún uso. Y el gobierno del estado pensó hace 6 años atrás, ¿qué hago con toda esa cantidad de edificios? Más de 50 edificios vacíos. Son millones de metros cuadrados construidos. ¿Qué haremos con esto? Y creó lo que se llama IPT Open, que es más o menos un valle de silicio brasileño donde las empresas de tecnología podrían instalarse ahí usando el edificio del gobierno, estos 50 que quedaban. Pero es algo muy interesante porque, primero, no es que toda la empresa Petrobras entera, por ejemplo, puede usar estos edificios, no. Puede tener un área de tecnología aprobada por el gobierno para desarrollar esa tecnología utilizando ese edificio para usarla en todo el país. Necesita pasar por una aprobación. Y el segundo punto es bastante interesante. No tienes una isención de impuestos, pero una ayuda con el impuesto de lo que se ha desarrollado ahí adentro. Y la tercera parte, que es lo mejor de todo, el gobierno cubre el arriendo del uso del edificio, pero puedes pagarlo en 5 años. Eso quiere decir que al construir nadie paga arriendo en 5 años. Entonces, para cualquier empresa es muy interesante desde el punto de vista de la inversión poder ocupar esos edificios. Y fue ahí que la Intelli, que es una universidad de tecnología, llegó a ese espacio. Es una universidad muy interesante. Es una universidad que es gratuita. Fue financiada por el BTG, que es uno de los mayores bancos de inversiones en Brasil. Entonces, Andreas Teves, que es dueño del banco, invirtió $40 millones ahí, no para la construcción. La construcción costó $7 millones con todo. ¿Pero por qué? Porque quería que casi 100% de los estudiantes tuvieran una beca. Entonces, ¿cómo funciona esto? Soy un estudiante, vivo a 3.000 kilómetros de São Paulo. Paso en el examen de aprobación de la universidad. El Intelli paga el pasaje, paga la universidad, paga estadía, alojamiento, paga computador, paga alimentación, paga todo del estudiante durante 4 años. Se queda 4 años ahí y después vuelve a su ciudad para poder trabajar. Aproximadamente hoy 80% de los alumnos tienen becas integrales, los otros 20, cuando existe alguna cupo, abren para que los alumnos puedan ingresar a la universidad también y pagar, pero la idea es que sea gratuita, que los estudiantes no necesitan pagar. Lógico que hay una evaluación social y financiera de la familia del alumno. Esta es una buena idea. Es una universidad distinta, no tienes clases presenciales, no existen casos. Por ejemplo, ¿cómo funciona la universidad? La AOA va hasta la universidad y dice: yo necesito que ustedes crean un sistema para mí. Con ese sistema voy a contactar todos los arquitectos, todos los productos que existen, quién entrega a quién es el que la auspicia los productos, y los alumnos durante 6 meses desarrollan esa aplicación, la presentan para la AOA y al siguiente semestre hacen otro caso. La Intelli trae a las empresas de Brasil al Intelli pidiendo casos o problemas a qué solucionar.
funcionar. Y esto se transforma en el trabajo que los alumnos hacen en el semestre. No tiene clases, tienen un caso que se desarrolla en el grupo de 6 personas. Durante este semestre se le hace tutoría a los alumnos y ese profesor va entregando las informaciones, el libro, el estudio, el congreso, la información que los alumnos necesitan para desarrollar el trabajo es muy distinto. Entonces, en este proyecto no es una clase estándar, son workshops de práctica. Yo creo que es eso. Básicamente, tiene 50 estudiantes por semestre entrando en la universidad. ¿Qué es lo interesante? Cuando el cliente eligió el edificio, el IPT le entregó al Intel este edificio. Yo le pregunté, bueno, ¿qué puedo hacer en el edificio? El IPT dijo lo que sea, pues, de tirarlo abajo o rehacer lo que quieras. No nos interesa que sobreviva el edificio, solo nos interesa que la Intel ocupe el espacio. Y ahí al arquitecto le duele el corazón, ¿cierto? Cuando ves un edificio así que se utilizaba hace 100 años, cuando ves la arquitectura te das cuenta que no tiene 100 años. Fue modificado a través del tiempo, le agregaron partes, le cambiaron el techo, etcétera, pero tiene un alma de vida de 100 años donde ocurren investigaciones adentro. Entonces, cuando me dijeron, puedes hacer lo que quieras, en verdad, al mirarlo, al visitarlo, dije, no, espera, volvamos, paremos, respiremos. No creo que es el caso de demolerlo. Tal vez no sea lindo a los ojos del IPT, pero tiene una historia de 100 años muy importante. Son 3 edificios iguales. Entonces, la Intel solamente se quedó con uno de los edificios, lo que era interesante. Entonces, nuestra idea fue no tocar en el edificio y tenía otro punto muy importante. A mí me contactaron a mediados de julio. Las clases empezaban el 1 de febrero. Entonces, tenía 7 meses para hacer un proyecto, hacer un presupuesto de obra, hacer una obra, hacer las pruebas y colocar el edificio a funcionar. Entonces, no iba a crear algo desde cero que no iba a funcionar con el tiempo que tenía tampoco. Entonces, tenía que de alguna forma aprovechar la estructura que existía. Es más, ese edificio tenía algunas investigaciones que estaban desarrollándose dentro de él. Teníamos que trasladar todos estos equipamientos. Es un edificio muy interesante con la altura muy alta y tenía 3.000 metros cuadrados. Teníamos que trasladar todos los equipamientos a otro edificio, uno de los 3. Mientras desarrollaba el proyecto, trasladábamos todo el equipo para el otro edificio. Este edificio tiene 3.000 metros cuadrados y este programa necesitaría 7.000 metros. Pero utilizamos otro edificio para la cocina y el comedor también. Pero lo interesante de este edificio, observen dónde está la ventana y la iluminación natural del edificio. No está en el piso, está arriba. Está arriba la iluminación del edificio y no queríamos tocar mucho en el edificio. Entonces, ¿cómo hacemos un proyecto de 7.000 metros cuadrados, una base de 3.000? Traer iluminación natural sin crear ventanas en el primer piso. ¿Cómo lo hacíamos? Entonces, nuestra idea de proyecto, aquí tenemos otra observación del edificio. El edificio es muy interesante, tiene una iluminación natural que llega desde arriba muy bonita. ¿Cómo fue la idea? La idea fue crear en este piso de 3.000 metros, crear 2 áticos. 2 entrepisos. Entonces, la idea fue crear de una manera muy geométrica los 2 entrepisos que nos encontraran para entregar una iluminación natural hasta la parte del piso principal. Entonces, el entrepiso no rellena todo. La iluminación va bajando por todo el proyecto, va entrando en todo el edificio. Fue la manera que nosotros encontramos para mantener la iluminación dentro del proyecto. Y aquí hicimos un flujo de idea con el cliente. Fuimos contratados en julio, pero el cliente no tenía un programa de colegio. Acababa de contratar la estructura pedagógica, estaba definiendo su programa. Nosotros no hicimos un proyecto, hicimos el presupuesto de una obra, ejecutamos una obra, nosotros empezamos a hacer un proyecto. El banco tenía la constructora, llamamos a la constructora y le preguntamos, ¿qué quieres de proyecto y cuándo? En todas las semanas que van a seguir hasta entregar la obra. Hicimos un cronograma de design, de desarrollo de proyecto junto con la constructora y desarrollamos el proyecto de acuerdo a la demanda de la obra para que lográramos entregar dentro del plazo establecido.
Fue desarrollado así. Aquí es un estudio de flujo del segundo piso también, que es bien interesante, mostrando el entrepiso. Y vamos al proyecto finalizado, manteniendo la estructura. Recuperamos el techo que se estaba cayendo, manteniendo todos los vidrios, las ventanas, los accesos, todo igual. Solamente recuperamos el galpón en sí, solamente recuperamos el edificio como estaba y le dimos vida. Entonces es muy importante entender que de este lado tenemos el edificio de los estudiantes y en este lado tenemos la cocina y el comedor. Y en la mitad tenemos un espacio para beach tenis, que fue un pedido de los mismos alumnos y es bastante interesante. Logramos mostrar lado a lado lo que era antes y lo que quedó después. Entonces prácticamente mantuvimos lo que nos entregaron, simplemente recuperamos y lo dejamos con un uso, con un tecnicismo para poder utilizarlo con el uso que querían posteriormente. Es más fácil de ver. Ampliamos un poco el uso del área externa a través de terrazas para que los alumnos pudieran utilizarlos en el día. Recuerden que São Paulo es una ciudad súper agradable. 8 meses del año tiene una temperatura muy mediana. Logras utilizar las áreas exteriores muy bien. 4 meses del año no, es un poco más complicado, pero 8 meses del año sí. Y aquí fue el desarrollo del proyecto. Aquí es el otro edificio. Aquí está el otro edificio que les comenté. Y aquí tenemos el edificio de la cafetería, donde está la cocina industrial también. Tomamos un elemento para la protección de la lluvia y del sol. Y aquí como si fuera un pequeño lago muy simpático donde los alumnos descansan. Aquí es una área donde aprovechamos la arquitectura para los alumnos. Es un trabajo muy intenso, no solamente de la arquitectura de interior, de iluminación y iluminación externa también. Necesito que todos se iluminen de noche porque los alumnos salen tarde, y de uso porque a veces el alumno llega a las 8 de la mañana, sale a las 8 de la noche. Este edificio necesita tener una vía. Tiene que ser agradable para que el alumno quede ahí durante todo el día. Y aquí es un área interna, el primer acceso que tienes del colegio. ¿Cómo es este acceso? Entró por aquí. Pueden percibir que tenemos las dos geometrías de los dos entrepisos y ellas nunca se tocan. La iluminación natural siempre llega donde tiene que llegar, viniendo desde arriba. Fíjense que nunca se come las laterales. Siempre tiene una ventana donde quiera que estés dentro del proyecto. Elegimos algunos colores, que es el color de la propia Intelli, que son complementarios para transformar el proyecto. Tienen un punch de color para poder desarrollar el proyecto completamente. Avanzamos un poco aquí, solo para entender la perspectiva de lo que era al fondo y lo que quedó en el proyecto final después de la intervención. Y el estado final, el elemento de ducto de estructura del techo. Trajimos un verde que era un verde muy característico de la época donde se empezó a utilizar el edificio. Entonces el verde no es al azar. Y tenemos azules de las puertas principales de madera maciza, que era el azul original del edificio, también de las puertas del edificio, que solamente descubrimos después de sacar las diversas capas de pintura que tenían las puertas. Aquí tenemos un elemento muy interesante. Teníamos dentro del programa para desarrollar un auditorio para 400 alumnos. Era un auditorio muy grande, pero no necesariamente juntos. Creamos un auditorio para 200 alumnos y creamos estas escaleras gigantes para más de 200. Cuando tienes una presentación, un congreso o algo así, logras conectar el auditorio cerrado con esta escalera, y los alumnos, todos los alumnos de la facultad van a ir a este congreso, y es algo muy interesante. Decimos alumnos de 17, 18, 19, 20, 21 años van a sentar en la escalera. ¿Cómo van a sentar en la escalera? Hacemos una escalera amplia para dar mucho espacio para ellos, y ellos van a tomar este espacio. Aquí logramos ver cómo fue hecha la conexión de la parte del primer piso al segundo piso al tercer piso, de la planta baja al primer piso al tercer piso, y atrás tenemos una escalera un poco más técnica haciendo una conexión con los 3 pisos. Y aquí tenemos otra perspectiva donde hicieron la foto. Aquí ves que si subes de la planta baja al primer piso, al segundo piso, muchas cosas las mantuvimos. Las paredes del edificio es original, las estructuras de las ventanas, los vidrios. Lo que fue cambiado fue solamente el techo porque no teníamos condiciones de reaprovecharlo, pero la estructura
el edificio en sí se mantuvo. Todos los espacios del edificio, donde quiera que estés, tienes áreas en todas las salas. Entonces, todos ven a todos en todo momento en este edificio. Nadie está aislado de ninguna manera dentro de la estructura. Aquí tenemos otra perspectiva muy interesante, ángulos altos desde el segundo entretecho, entrepiso, donde podemos ver la lógica de la iluminación natural dentro del proyecto, cómo quedó el resultado final. Y aquí tenemos algunos elementos. Las facultades tienen unas características muy importantes, ¿cierto? El arquitecto cuando entra en una facultad, un colegio, sea cual sea, después de 5 minutos entendemos el proyecto entero, porque un lugar de enseñanza tiene una lógica de proyecto muy clara. Las clases son así, el hall es así, etcétera. Es muy fácil entender un lugar académico. Este proyecto fue hecho para que nadie lo entienda. Siempre hay una sorpresa, siempre hay una dificultad para poder entender qué es lo que pasa. Entonces, todos los pasillos donde estás no entiendes qué es lo que va a pasar adelante. Tienes que caminar a través de todo el proyecto para poder entender qué es lo que está ocurriendo dentro de los espacios interiores. Esto fue a propósito, crear un proyecto no convencional y no claro para la mente humana desde la perspectiva cuando observas el proyecto. Fue intencional. Las clases siempre con ventanas hacia afuera, hacia adentro, como pueden ver aquí. Los pasillos son muy interesantes. Creo que el único ángulo recto que tenemos es desde los edificios, de los ascensores, y no utilizamos ángulos rectos para casi nada dentro del proyecto. Fue un requerimiento nuestro también para dejar la construcción bien distinta. No teníamos plazo suficiente y no queríamos ángulos rectos, entonces fue bien complicado eso. El azul, este es el azul original del edificio, fue el azul que descubrimos al sacar la camada de pintura. Restauramos las puertas originales del edificio, que son 3 o 4, si no me engaño. Y además de las salas de clase de los alumnos, tenemos esto que nosotros llamamos casitas, que es cuando el grupo de alumnos de 5 o 6 alumnos quieren salir de la clase, aislarse para poder hacer el trabajo de ellos sin que los molesten. Tienen decenas de estas casitas a través de todo el proyecto donde se pueden aislar y concentrarse en un proyecto y después vuelven a su sala, etcétera, y quedan el tiempo que quieran ahí. Son varias casitas a lo largo del proyecto para poder desarrollar un trabajo específico. Y podemos ver que tenemos la sala arriba. Hay una ventana que busca también la iluminación que viene de afuera. Eso es el encuentro de elementos y geometría dentro del proyecto, que es algo bastante importante. Aquí tenemos el uso del primer entrepiso, que son las salas abiertas, que la llamamos. Tratamos de crear la mayor cantidad de áreas de trabajo para los alumnos. Es multiuso. Tiene sofá, como un living, una mesa en altura, un espacio de trabajo en equipo, con televisión, con iluminación, para que se sientan como en casa a lo largo de la jornada dentro de la universidad. Esto es algo muy importante, con una iluminación bien característica también. Aquí es el primer entrepiso donde tenemos los ateliers de las salas, donde están las partes blancas. Ahí están las salas. Es interesante que dentro de nuestra oficina nosotros customizamos todo, además de las luces, incluso los tejidos que nosotros utilizamos en nuestro proyecto, nosotros los diseñamos. Estos son tejidos que desarrollamos específicamente para ellos, dentro de la lógica de su marca, para ser utilizado dentro de la facultad. Aquí tenemos otro elemento. Cuando abre la puerta hacia uno de los otros edificios, podemos ver al fondo con la puerta abierta, podemos ver el otro edificio original. A veces abren todas las puertas y no prenden el aire acondicionado. Es bien interesante, es un edificio bien sustentable, no solamente en energía, pero también en lo que se trata del aire acondicionado. Y aquí tenemos otros elementos. Tenemos las partes para los estudios de los alumnos, que tenemos en varios lados, de diferentes rincones y diferentes áreas. En las salas donde se dan las clases tienen esas ventanas para los pasillos. Entonces caminas por la facultad y te das cuenta de lo que está ocurriendo sin necesitar abrir una puerta. Era muy importante. Querían una transparencia dentro del espacio para todos los usuarios. Entonces, a través de las ventanas grandes, características, entregamos esta transparencia. Y lógicamente tenemos una sala grande que se llama The Masterclass, que es una sala para 200 alumnos, que es una sala que se integra
integra a la parte exterior cuando tienes una presentación con muchos alumnos o un invitado especial. Esta se conecta con las escaleras que les mostré antes, siempre con mucha tecnología y mucha acústica, que es un elemento muy importante cuando se trata de una facultad para 400, 500 usuarios. Tienes que absorber el sonido de todas las maneras posibles para que el espacio se transforme en un espacio agradable para el estudio. Hay mucha acústica involucrada en este proyecto también. Acá tenemos una sala de estudio. Se desarrolló no solamente el tejido, pero también el mobiliario de estudio, cómo trabajan en grupos de 6 personas. Siempre van a sentarse en mesas compartidas. ¿Ya? Este grupo siempre se sienta junto, logra subir o bajar el monitor, es automático. Si necesitas usar el monitor y si no lo puedes guardar hacia abajo, la sala es de 360, puedes escribir en 360 grados. El profesor o el tutor que está enseñando en esta sala puede ir a través de todas las pantallas y la sala tiene esta característica de iluminación natural siempre, a pesar de que está dentro del edificio, tiene una iluminación. Siempre buscamos a través de estos grandes ventanales proporcionar esto, siempre una iluminación natural. Y el elemento muy interesante de iluminación y acústica que trabaja en conjunto para transformar en una sala técnica muy utilizada. Yo creo que básicamente esto sería todo. Muchas gracias. No, eso está mal. Hay que ir atrás al principio. Bueno, primero, darles las gracias. Gracias a la OA. Gracias por la presentación. Gracias a los colegas. Pedirles disculpas inmediatamente porque estoy con una tos hace mucho rato y un poco alergia, así que por aquí está la cosa complicada, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. Tengo que hablar de arquitectura interior en 15 minutos. Yo les dije a la OA, dije, no puedo hablar de arquitectura interior en 15 minutos porque es muy difícil, pero voy a tratar de hacer lo posible, ¿no? Y esto. Bueno, partimos con esta frase que para mí es importante, también la practicaba Alberto Cruz, ahí estábamos conversando, la arquitectura se hace desde adentro hacia afuera, ¿ya? Y la verdad es que hemos estado en un problema. Hoy día lo hablamos en foros internacionales, nacionales, con muchos arquitectos, y lo que vemos es que hay una separación entre el interior de la obra arquitectónica y lo que sería hoy día, que vemos muy a menudo, una arquitectura objetual simplemente, o una arquitectura que responde a un programa. Dicho eso, lo que nos está pasando es que nos estamos alejando del ser humano, ¿ya? Y para mí eso es bien importante. Esto es lo que tenemos que evitar. Esto no puede estar pasando. Aquí tenemos un ejemplo de una oficina donde tenemos sillas de $1 millón, pero tenemos gente trabajando contra un muro y en una caja de zapatos blanca, ¿ya? Esto es terrible para el ser humano y lo vamos a ver ahora. Otro caso, el área de salud, ¿ya? Y aquí les quiero mencionar este estudio de 1972, y aquí es donde empieza a cambiar lo que nosotros entendíamos y lo que nos pasa dentro de los espacios interiores. Tenemos un estudio que se hizo con ratones en el año 72, en un espacio enriquecido versus un espacio no enriquecido. Y lo que se probó por 10 años de estudio es que en un espacio enriquecido, ya sea con distintos tipos de estímulos, se provocaba mayor actividad sináptica y mayor conexiones eléctricas. Y ahí sale el término de la neuroplasticidad o la neurogénesis. Es decir, dejamos de entender lo que nosotros creíamos cuando chicos, que nacíamos con una cantidad de neuronas finitas y que éstas empezaban a morir. No es así. El espacio sí provoca que nosotros podamos crear neurogénesis. Este es un ejemplo de 2 colegios. El colegio de mano de allá, izquierda mía, es un colegio en la región del Biobío, un colegio de escasos recursos. Y el colegio que está acá es un colegio en Santiago, en el Barrio Alto, un colegio de altos recursos. Si ustedes ven, son prácticamente iguales, ¿ya?
Lo que nosotros hicimos aquí es darnos cuenta que la luz es deficiente, la renovación de aire es deficiente, la absorción acústica es deficiente, todo es deficiente. Hicimos los estudios, hay reverberación de más de 1.4 segundos y hay un problema de que no se entiende, producto de la distancia y las alturas de techo. El niño que está atrás, niño o niña que está atrás en la sala, no entiende lo que dice el profesor. Es decir, la palabra no se entiende. Entonces, si consideramos eso, más la renovación de aire, que es decir, no tienen oxígeno en el cerebro, es un misterio cómo aprenden estos cabros, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos haciendo educación, cuando estamos haciendo salud, cuando estamos haciendo corporativo. ¿Cuál es el problema grave hoy día? Es que pasamos el 90% del tiempo en interiores, ¿ya? Y eso, nosotros no estamos cableados para eso. Nosotros tenemos evolutivamente, para hacer un contexto, nos separamos del mono hace 13 millones de años, el Homo sapiens existe hace 3 millones de años, el fuego apareció hace 1.2 a 800.000 años, y nosotros como especie, como nos conocemos ahora, con lenguaje complejo, con arte, con agricultura, con herramientas, tenemos una data de 800.000 años, perdón, 100.000 años. La vida que llevamos hoy día, electricidad, petróleo, revolución industrial, etcétera, densidad de ciudades, densificación de ciudades, tiene 300 años. Es decir, no estamos cableados para la vida que llevamos. Y eso nos está haciendo mal. 1 de cada 17 trabajadores tiene burnout. Burnout es una palabra en inglés que se define por el estrés severo. ¿Ya? El estrés severo no es estrés, no es que yo me sienta mal, que me duele la cabeza, que me tirita el ojo. No, esto es posible muerte, ¿ya? Dejar de trabajar, no poder ir a trabajar, colapsar en distintas áreas del cuerpo, porque se provoca una hormona que es el cortisol, la hipercortisolemia es tóxica y eventualmente circula por el torrente sanguíneo y afecta a todos los órganos. Entonces tiene posible incluso muerte. Les voy a decir por qué luego. La Copa América la gana Argentina una vez más, ¿ya? Pero estamos en segundo lugar. Somos el país con mayor cantidad de estrés severo en trabajo. Pero también lo tenemos aquí, también lo tenemos ahí. Ya yo veo más que nada estas 3 áreas, que es el área corporativa, el área de educación y salud, porque son los lugares donde estamos obligados a ir, donde pasamos más cantidad de horas y no podemos evitarlos. Dentro de las enfermedades del estrés, presión alta, es decir, nos puede dar un infarto, ansiedad, que está relacionada con la depresión, crisis de pánico, etcétera, insuficiencia cardíaca, obesidad, depresión, problemas de la piel, problemas hormonales, inflamaciones y deterioro del sistema nervioso parasimpático. Si no funciona el sistema nervioso parasimpático es grave, porque en el fondo cuando hay una emergencia no podemos restituir nuestro sistema. Entonces cuando a mí me dé un infarto, van a decir, no, es que Pablo fumaba mucho y tomaba mucho. No, puede ser por estrés, y eso le puede pasar a cualquiera. ¿Ya? Dentro de los años que nosotros hemos estado trabajando y hemos estado estudiando, llegamos a una conclusión que en diseño de espacios interiores hay 8 áreas de acción donde nosotros podemos, si las aplicamos, no todas siempre, a veces son 1 o 2 o 3 o 4, si podemos usarlas todas, tanto mejor. Pero en estas 8 áreas de acción nosotros podemos asegurar la disminución de los efectos del estrés severo sobre las personas en el espacio. No solamente prevenirlo, sino que activamente el espacio está entregando estímulos al cerebro y eso permite mejorar los efectos ya existentes. Entonces tenemos iluminación acústica, uso de patrones, biofilia, agrupaciones, resonancia geométrica, color y navegación. Y ahora les voy a dar un ejemplo rápido de cada uno porque me deben quedar como 5 minutos. Si no, la Valentina me reta. Iluminación, la iluminación. ¿Ya? A nosotros nos importa en la iluminación, ojalá ver la luz natural, ¿ya? Pero verla, no necesitamos excesos de luz, no necesitamos que venga un ventanal gigante de luz, necesitamos verla. ¿Por qué? Porque nuestro ciclo circadiano funciona con la temperatura de luz, es decir, el color de la luz, desde la luz fría hasta la luz cálida, que es el ciclo del día, del sol, y la intensidad de la luz.
Si no tenemos luz natural, es un caso, 2 proyectos Adidas y un fragmento de Google, porque no se podía sacar fotos, donde estamos usando iluminación dinámica. La iluminación dinámica es una iluminación que está con sensores y que va emulando la luz del sol, la luz exterior. No es eficiencia energética, sino que tiene que ver con la temperatura e intensidad. Así podemos de alguna manera reparar en espacios que no tenemos acceso a luz natural, reparar el ciclo circadiano. La acústica. La acústica es uno de los mayores estresores a nivel de espacios y a nivel de ciudad. ¿Ya? La mayor cantidad, hay muchas enfermedades según la OMS que se producen por contaminación acústica, pero la incomodidad acústica puede producir hasta un 23% más de estrés y efectivamente ya cuesta trabajar, cuesta concentrarse, es un caos. Un poco lo que les explicaba en los colegios, 30 cabros gritando en ese espacio es como un gallinero, o sea, es imposible entender. Pero en las oficinas también pasa. Aquí hay una oficina de Omnicom que tiene una densidad muy grande, tuvimos que tratar acústicamente esta oficina en todas sus caras, es decir, tiene alfombra, tiene muros acústicos, tiene cielo acústico, celulosa proyectada. Los pajaritos son acústicos pero no aportan mucho, son más que nada, funciona por otro lado, por el lado de la biofilia, pero la losa está cubierta con celulosa y tenemos, bueno, los paneles divisorios, hay mucho tratamiento acústico. Entonces, cuando yo tengo 100 personas en un lugar, o lo hago, porque si no es un desastre. Los patrones. Yo creo que algunos reconocen esa sala, ¿no? Hay algunos alojados ahí. Bueno, los patrones, el uso de patrones naturales, patrones que están presentes en la naturaleza, ya sea, pueden ser tipo rama o fractales de hoja. El uso de patrones que nosotros los podamos reconocer. Los fractales, por ejemplo, que un poco está presente en las hojas de los árboles, en los ríos, en el sistema sanguíneo, nervioso, etc. El cerebro reconoce los fractales, estas estructuras geométricas que van cambiando de escala, decreciente o creciente, el cerebro las reconoce y lo que hace es activar la memoria. Al activar la memoria, yo me siento en un lugar cómodo y por ende bajo el estrés. No estoy en alerta de descubrir dónde estoy, no estoy con este misterio. A veces el misterio es bueno porque genera la hormesis, que son pequeños estresores que mantienen el cerebro andando, pero es bueno, como decía, se activa la memoria y yo me calmo. Ya no tengo esta necesidad de descubrir dónde estoy. Biofilia. En general, la biofilia puede bajar hasta un 37% la ansiedad, eso es muy bueno, y también los niveles de estrés. Lo que yo siempre trato de decir, la biofilia no solamente es plantas. Generalmente la gente dice biofilia y pone planta y ponemos planta y la verdad es que esa es como la ley del mínimo esfuerzo. Eso no entender mucho de qué se trata el tema. El tema biofilia tiene sobre 25 patrones de aplicación y las plantas uno. Pero esta es una forma. Aquí vemos en las luces, en el fondo, una representación de lo que serían las ondas en el agua de un elemento que cae adentro. Y en la foto de los lockers, en el fondo estamos sacando una imagen de las burbujas de aire que emite el buzo. Ese es mi hijo, por si acaso, a los 14 años. Biofilia también, el uso de formas curvas, el uso de patrones. Aquí estamos usando patrones en los paneles acústicos y eso evoca también naturaleza, lo cual nos hace muy bien. Aquí algunos también están alojados aquí. Esto es el uso de motivos tanto botánicos como geográficos. Eso nos ayuda básicamente al tiro a conectar con la naturaleza. Y en este caso, aquí estamos usando pisos vinílicos y alfombra y estamos tratando de emular el crecimiento de pasto en un entorno construido interior. Nosotros vamos mandando mensajes y el cerebro los va recibiendo. Cuando hablamos de agrupaciones, es muy importante saber cómo nos agrupamos. El caso que yo les mostré de la primera oficina esta blanca, que estaban todos en forma perimetral, es súper malo, porque la gente siente un riesgo, que alguien viene por detrás. ¿Ya? Eso viene desde los orígenes del ser humano, cuando alguien nos atacaba. ¿Ya? Es el principio de la alerta y el miedo. Generalmente tenemos que juntarnos mirando. Este es un caso muy emblemático de la oficina de Adidas.
el área de fútbol. Adidas tiene bastantes áreas de negocio, fútbol, running, performance, kids, etc. Y el área de fútbol le hicimos esta sala de reuniones. Y parecía bastante superficial, ¿no? Parece una pelota de fútbol, usamos la alfombra de hexágono abajo, como los cascos de la pelota, las luces, y pusimos esta banca pensando como una gradería del estadio. Y ya. Y en la pandemia, Adidas tuvo que devolver un cuarto de sus pisos de toda su área donde estaba esta sala. Y nos pidieron, por favor, hagan la sala de nuevo en otro lugar. Y decimos, ¿por qué? Y en el fondo era porque esa era la sala que más se ocupaba en toda la empresa. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué? Qué raro. Y el fondo, nos dimos cuenta que esa sala, al tener la banca, puede ser una reunión de 8 personas como una reunión de 20 personas y no hay caos. Se mantiene ordenada. No llegan 20 sillas de otras salas de distintos colores y todos se van y queda el desorden, sino que se autorregulaba, se mantenía en orden. Y el ser humano siempre va a buscar el orden, va a tratar de entender las partes y cómo se llevan y qué significan. Y el orden versus el caos lo preferimos. La imagen de arriba es una célula sana y la de al lado es una célula enferma. Nosotros funcionamos igual, espacialmente. También, al igual que la sala de reunión anterior, tenemos este otro tipo de mobiliario. ¿Por qué? Porque el fuego es súper importante para nosotros. Nosotros evolutivamente cambiamos radicalmente con el fuego. Comimos distinto, se desarrollaron áreas del cerebro que antes no estaban desarrolladas, empezamos a tener distintas habilidades, nos empezamos a juntar. Nos da luz, nos da calor, nos da comida. El fuego es muy importante. Y estas agrupaciones lo que hacen es emular el fuego. Nosotros no podemos prender una fogata dentro de una oficina ni un colegio, pero sí creamos formas de agruparnos que son sumamente cómodas y las recibimos sumamente bien. La resonancia geométrica, algunos creerán que es una cosa ya más loca, pero no lo es. Las pirámides se han hecho con resonancia geométrica con los astros. Y los espacios también se pueden hacer con resonancia geométrica, es decir, cómo una parte es a otra parte y es a otra parte. Y voy definiendo tamaños y relaciones entre recintos o mobiliario, etc. Y también puede ser a través de la secuencia Fibonacci. Si nosotros empezamos a ocupar esas relaciones matemáticas, el cerebro también las reconoce, porque las ha visto mucho y ha crecido con ellas, ha evolucionado con ellas. Si las podemos ocupar en espacios, lo que vamos a lograr es armonía entre las partes. Y el cerebro anda buscando siempre eso. El uso de proporciones, bueno, esto es antiguo dentro del mundo de la arquitectura, se ha trabajado, se ha investigado, etcétera, pero lo importante es que tengamos mucho cuidado cuando tratamos proporciones. Ustedes vieron la foto del colegio que yo les mostraba al principio, y si ustedes ven ese muro donde están los niños mirando todo el día, era un desastre. ¿Ya? Nada se lleva con nada. El pizarrón está más arriba, el diario mural más abajo, el otro más angosto, etc. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Busca la relación. Y si no encuentra la relación, queda como un computador pegado. Searching, 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 searching. Entonces yo gasto capacidad cognitiva en esto y disminuyo mi capacidad cognitiva para hacer otras tareas. Lo mismo pasa en todos los espacios. Lo mismo pasa en el mueble de la tele en el hotel, o en una elevación de un lugar, o en un pizarrón. ¿Ya? Nosotros creemos a veces que no es relevante, es súper relevante. El color te recomienda siempre la presencia de un poquito de color, porque el color ha sido parte de nuestra evolución. El color es quien nos avisa cuando una planta es venenosa, cuando un animal es peligroso, los cambios de estación, las frutas cuando están maduras. El color siempre ha estado presente en nosotros. Por ende, cuando lo vemos, sí es agradable. Colores, también. Este es un estudio que hizo Juan Luis Higuera, un colega español, investigador, y en el fondo definieron la gama, la paleta de colores que fomentan o funcionan mucho mejor en los niños de salas de clase para fomentar la atención y la concentración. Se hizo un estudio largo de varios años y esta es la paleta de colores para atención y concentración. El color ya tampoco es una cosa tan al lote, ¿no? Tampoco estamos hablando de psicología del color. Hoy día estamos entrando en entender qué nos pasa, cómo se nos ilumina el cerebro con estos distintos estímulos. Bueno, aquí, esta
esta es una parte que a mí me importa mucho, que es el relato. ¿Ya? El relato, cómo navegamos en espacio. Hoy día estamos entrando a entender mucho más sobre la navegación, sobre cómo se acaban de descubrir haciendo mucho las neuronas de lugar y neuronas de espejo, que son neuronas que se prenden, se activan cuando una persona está en un mismo lugar georreferencial. Se prenden ciertas neuronas y van creando mapas. O sea, este es el futuro de la demencia y el futuro del Alzheimer y el futuro de la pérdida de memoria. ¿Ya? Pero es muy importante saber poder navegar un espacio bien. ¿Ya? Y en general, el relato es sumamente importante porque genera memoria, activa la memoria y genera un recuerdo. Cuando yo genero un recuerdo, yo vuelvo a sentirme en un lugar conocido y por ende me calmo. Estas son las oficinas del Boston Consulting Group, bueno, y el nodo, que algunos lo conocen, que han estado alojando aquí. Y aquí viene un poco de dónde salió esta escalera, que es una escalera bien emblemática, ganó hartos premios. Pero en el fondo, obviamente, el caracol de perogrullo, pero en el fondo la baranda salió del hongo de la morchela, que es un hongo que nace en la Patagonia. Cuando nosotros le contamos esto a los usuarios, ya deja de ser escalera, es otra cosa. Y los tipos se conectan de una manera con el proyecto y con el espacio que es increíble. Navegación, wayfinding, podemos usar colores, presencia de figuras animales son siempre bien recibidas. Y esta es otra, la parte de arriba de la escalera, pero pusimos esa lámpara. Y esa lámpara está nuevamente basada en una pequeña mantarraya que vive en Pichidangui. Y sacamos los radios más relevantes, lo pasamos acá, lo pasamos a iluminación. Todos veían, hoy qué linda la luz, pero una luz, pero linda, pero no sabemos por qué. Todos los radios son armónicos unos entre otros. Y cuando contamos de nuevo la historia, los tipos dejan de ver una lámpara, sino que ven su propia mantarraya. Por último, riqueza cognitiva, que es lo que hablábamos al principio, cómo el enriquecimiento de los espacios puede provocar mayor actividad sináptica, mayores redes sinápticas y neurogénesis. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque eso vienen otras áreas que podríamos hablar horas y horas y horas, pero hay que tener mucho cuidado porque no podemos saturar los espacios. Hay que siempre entender que existimos y somos neurodivergentes y somos una gama súper amplia de cómo recibimos los estímulos. Hay gente que necesita hiperestimulación y otros hipoestimulación. Lo importante es siempre mantener un balance, ¿ya?, entre poco y mucho para poder abarcar y acoger a toda esta gama. Bueno, por último, el conocimiento genera responsabilidad, así que lamento decirles, son todos responsables ahora. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, Pablo, por las interesantes exposiciones. Y también gracias a la OA y a Marcela particularmente por la invitación. Antes de empezar el diálogo, me acordé que hace un tiempo escribí una reflexión que se llamaba 4 lecciones de arquitectura, y era básicamente un elogio a los 4 arquitectos que más me han marcado en mi formación, y los 4 son importantes miembros de esta asociación de oficina de arquitectos, y 2 de ellos están hoy día acá, uno Gonzalo Mardones, Juan Sabaj, Cristian Bosa y Alberto Sartori. Los últimos 2 seguramente están en el paraíso o en el infierno de los arquitectos, probablemente tomándose Cristian un gin and tonic con James Stirling o Aldo Rossi, y Sartori con Wright o Louis Kahn. Así que un saludo para ustedes y gracias por esta invitación. Voy a empezar por una pregunta un poquito quizás provocadora, ¿ya? Porque en Chile había una organización que se llamaba la ADD, que era la Asociación de Decoradores. Decoradores y diseñadores de interior. Decoradores, y después y diseñadores de interior. Y se cambió el nombre a la Asociación de Diseñadores de Interior, lo cual hay brillantes miembros
como Orlando Gatica o Enrique Concha, pero en general son autodidactas, ¿no? No son diseñadores. Y quisiera yo preguntarles cómo ven ustedes la diferencia entre la decoración, el diseño interior y la arquitectura interior. Porque por lo menos para mí la arquitectura interior y la exterior es un poco lo mismo. Uno habla de medicina interna y de medicina externa, me imagino, ¿no? Porque es un solo el cuerpo, ¿no? Entonces quisiera saber ustedes dónde ven esas diferencias, o si es todo lo mismo. Antônio, por favor. Acho que tem uma diferença muito grande, principalmente no Brasil. Acho que fazendo um paralelo. Sí, vamos haciendo un paralelo. Lo que yo mostré en esa escuela, un designer de interior no puede hacer, un diseñador no puede hacer un entrepiso, no puede hacer el aire acondicionado. Tiene una serie de disciplinas que hay dentro de aquello que yo les mostré, que el diseñador de interiores que no sabe y no puede aplicar dentro de la legislación brasileña. Entonces comenzamos ya con esa diferencia. No sé si usted quiere complementar alguna cosa. Es una difícil pregunta. Es una pregunta realmente difícil. Pregunten si sabe cómo me pongo. Mira, los decoradores, con todo respeto, son muy diferentes a los arquitectos. Nosotros los diseñadores podemos converger en que creamos experiencia, pero nosotros estamos trabajando sobre nuevas experiencias, nuevas formas de habitar. No es solo revestir elementos que están ahí. Creamos nuevas cosas, construimos nuevos recorridos, en el fondo construimos desde cero algo. Y el otro día hablaba con alguien que efectivamente la arquitectura interior, sí, obviamente si tú vas afuera de Chile, Nueva York, etcétera, existe hace muchos años y es como la principal actividad de ciudades como esa. Pero claro, cuando yo salí de la escuela y me fui a Estados Unidos a trabajar en esto, decían, ¿qué está haciendo Pablo allá? O sea, era como efectivamente una subpráctica. Pero la verdad es que nosotros seguimos una conversa bien superficial, pero nosotros firmamos planos. Nosotros seguimos haciendo arquitectura y somos responsables civilmente de lo que está pasando dentro de ese lugar. Entonces, no es lo mismo. Yo creo que hacemos otra cosa completamente distinta. Se parece, pero no. Bien. Siento también que hemos presenciado un cambio de paradigma en los espacios de trabajo. O sea, pasamos de las brillantes oficinas de la Johnson Wax de posguerra, de Wright, a las oficinas de Google o Apple, que inventaron esta cosa que podían haber mesas de ping-pong adentro de la sala de oficina, y pasó como de ser un ambiente de trabajo productivo formal a un espacio como de diversión, hipster, cool, ¿ya? Entonces siento que hay una suerte de iconografía que se repite un poco en el trabajo de ambos. Es decir, presencia de color, por no decir exceso de color, ausencia de orden aparente, bancos ordenados, como la primera foto que mostraste de esta oficina, digamos, genérica, y toda esta cosa probablemente media pretenciosa de ser ultra cool. ¿Qué opinan de eso? Uma pergunta bem interessante. Acho que é uma pergunta bem interessante. Bom, a onda do Google passou, né? Ahora, si trabajas con Google, yo trabajé con Google hace mucho tiempo, la empresa ya maduró, como muchas empresas ya maduraron, entonces entendieron que del exceso de color
por ejemplo, debe ser cuidadoso porque no todos lo van a usar. Entonces, si son obligados a quedarse, quieren trabajar mucho mejor desde la casa, es una lógica. Y nosotros nos dimos cuenta de eso durante la pandemia. Pero tenemos una ventaja en materia de la arquitectura de interiores que es muy grande para las oficinas y no para las escuelas. Y digo que tenemos un prototipo importante, porque la oficina que yo hago no dura. En 5 años ya están cambiando las cosas en la oficina entera. Entonces tenemos el prototipo, pero sabemos que no dura, tenemos elementos nuevos. Pero existe entonces también no existe una permanencia general, pero sí una posibilidad de poder jugar con más elementos, más veces dentro de los espacios, porque van a cambiar dentro de un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, una casa o un edificio significa también lo va a tener que ver durante 100 años. A la oficina de pronto tuve un elemento nuevo que puede usar, un color diferente y un uso diferente. Y también algo que no funciona mucho, después de 3 a 5 años ya no va a funcionar más. Tenemos una libertad más grande dentro del proyecto, de los proyectos tradicionales, una casa, un edificio, un espacio público. No tenemos tantas oportunidades para equivocarnos. Entonces, tenemos que usarlo, esas alternativas un poco más. Pero también hay exageraciones. En la arquitectura también hay muchas exageraciones y errores en materia de interior. Porque hay proyectos técnicos, yo comienzo en el día 1 con el ingeniero acústico que trabaja conmigo y con la arquitectura de iluminación desde el día 1 que empiezo a proyectar eso, lo llamo un proyecto complementario. Entran, para el futuro no, entran desde el día 1. Es un proyecto muy estudiado cuando lo vamos a aplicar, entonces es un proyecto técnico, no es de, bueno, desperté de mal humor y lo voy a hacer de como a mí me da la gana. No es así. Y debemos ser cuidadosos de tener un proyecto bueno de arquitecto de interiores y malos arquitectos. Ahora Pablo ya comentó lo que se aplica dentro del proyecto de interiores, de una manera intuitiva u objetiva, pero eso mismo es una receta muy clara y clásica para llegar a un buen resultado. Y si no llega a eso, hay muchas personas que también trabajan de esa forma. Por eso vemos muchas cosas extrañas que suceden en todo el mercado. Eso es muy común. Voy a ver si me acuerdo la pregunta. A ver, sí, los espacios de oficina y de trabajo han cambiado mucho. Desde la época que menciona, pero últimamente también. Empezamos con esta fuera de las oficinas, plantas libres. Después esta cosa media juguetona, caprichosa, mesas de ping-pong dentro de los espacios de trabajo, etc. Yo creo que efectivamente responde a procesos, más que modas, procesos. Estamos mutando, la arquitectura está cambiando. A modo de ejemplo, Eduardo presentó un proyecto fantástico, ¿no es cierto?, muy simétrico. Y, por ejemplo, si nosotros estamos hablando hoy día de salud mental, en pérdida de memoria no se recomienda la simetría, todo lo contrario. Entonces, a veces hay que entender el propósito de los proyectos. No parecen, el exceso de orden no necesariamente hace bien. El exceso, si yo no veo misterio, si no tengo flexibilidad, si no tengo contrastes, es muy fácil leer un espacio y eso hace que nosotros nos apaguemos, ¿ya? Dicho eso, sí, hay proyectos que parecen un poco caprichosos o juguetones, están respondiendo a algo, a una necesidad. No solamente las circulaciones lineales están completamente obsoletas. Ya hoy día nosotros necesitamos circulaciones que sean más sinuosas, tipo bosque, sin ser un laberinto, pero que haya un movimiento distinto, eso aporta mucho a la salud mental. Y yo te diría que el próximo paso, que es lo que yo por lo menos estoy tratando de promover, que más allá de cómo funciona una oficina, del programa y de la cantidad de gerentes o qué sé yo, hoy día lo más importante, y lo repito, es la neurodivergencia. ¿Ya? Yo trabajé con una empresa hace poco que estaba muy orgullosa de su inclusión, y hablaban de accesibilidad universal e inclusión de género. La accesibilidad universal es el 5% de la población, género va entre el 8 y el 12 dependiendo del rango etario, pero la neurodivergencia es el 20% de la población.
Yo soy neurodivergente, o sea, yo tengo un déficit atencional galopante desde chico, y los arquitectos, yo te aseguro que tengo un porcentaje más alto, más que el 20%, pero o sea, estamos inmersos en la sociedad y hay mucha gente muy especial que necesita que el espacio los acoja. Y yo creo que ese cambio viene ahora. O sea, las oficinas y los espacios de trabajo van a ser más conscientes de eso que de jugar ping-pong o tener un taca-taca o comida gratis. Bien. Diana Vreeland no es arquitecta, sino que fue una editora de moda, de revistas muy importantes, y también creó un cambio de paradigma en la industria. Y ella acuñó una frase a la cual yo suscribo absolutamente, que dice que el ojo tiene que viajar, o la mirada tiene que viajar. En ese sentido, percibo en sus trabajos, tanto en el tuyo como en el de Antonio, una cosa muy actual, fresca, corporativa y global. ¿En qué medida ustedes combinan esa contemporaneidad global con una bajada local, ¿no? Porque viendo algunos proyectos de Antonio, como, que no los presentó hoy, pero como la oficina de Google, Nubank, hay otra oficina de tecnología y no me entiendo bien la letra, pero no suele suceder, a diferencia de Gerdau o WeCoffee, que son más, digamos, formales, si se quiere, tienen una presencia que uno ve esos proyectos que son indudablemente brasileños. Hay colores, gráficas, uno ve los proyectos y siente música brasileña un poco, por lo menos desde mi mirada. Y claro, tú mencionaste algo de las formas naturales de ciertos hongos locales y qué sé yo. Entonces, ¿cómo mezclan ustedes o qué importancia le dan a, digamos, la identidad local dentro de esta exigencia corporativa que muchas veces impone ciertos diseños establecidos? Pienso que yo no tengo gran dificultad, porque el cliente cuando contrata ve mi cartera, mi portafolio y ve mi línea de trabajo, de mi estudio y sabe dónde yo quiero llegar. Entonces sabe exactamente que yo llevo lo Brasil en la vena, va a tener color y voy a respetar el ADN pero se va a dar cuenta de que el uso de materiales y de muebles en Brasil es intenso. Entonces el uso del mobiliario puede ser el uso de cualquier cosa, puede ser importado, sea de Estados Unidos o de Europa. Trato de respetar eso, no solamente por mi formación, o también dónde esa oficina está siendo hecha. ¿Cómo se ve eso dentro de una cartera? E não há problema de que não combinem. Mas também combinam Jean Trouvé, Jean Vitalia, outros que já identifiquei nos teus projetos. Sí, alguna cosa sí, porque estudiamos mucho y sabemos la influencia de todos los lugares, pero la brasileidad es cuando el cliente llega y quiere eso. En ese proyecto que yo les mostré de Intel, son clientes que vinieron a buscar brasilidad en ese proyecto. Hay un aspecto internacional, sí. El 80% de mis clientes son internacionales y ellos buscan la brasilidad dentro del proyecto. No hay ninguna dificultad para trabajar eso dentro de mis proyectos. No sale muy fácil. Está claro que tenemos que tener
una explicación lógica y técnica para ver lo que usted está usando. No es un samba que va a poner en la oficina. Pues el samba puede inspirarte, pero no es samba. Tiene que tener el buen sentido de que por qué estás utilizando tal cosa y cómo está siendo utilizado, cómo eso tiene, cómo puede reverberar. Entonces, ¿por qué tanto mobiliario brasileño? Lo uso porque me gusta, pero también tiene calidad. No solo uso solamente porque me gusta. Tiene que tener una ecualización de técnica. ¿Quién le voy a entregar al cliente? Yo creo que es una Eu acho que uma pergunta muito Estamos boa. hablando de esto con distintas empresas. A ver, yo creo que la globalización, obviamente hubo un boom de la globalización, teníamos que juntar a todo el planeta, hablar un lenguaje. Creo que eso sigue súper vigente desde el punto de vista del conocimiento, ¿ya? Compartir conocimiento, transferir conocimiento. Desde el punto de vista del diseño, sí hay elementos que son transversales, es decir, como tú hablas de B&B, hay muebles emblemáticos que trascienden de todos los países y todos los tiempos. Sin embargo, es súper importante reforzar el diseño o la visión local, o sea, digo, regional primero y luego local. Hoy día yo creo que hay una fuerte tendencia a eso. ¿Por qué? Porque queremos ver el propósito de qué se trata esto, para qué sirve y cómo conectamos con esto. Por ejemplo, hay un proyecto que hicimos en la oficina de Esval, en Viña, el año pasado, y compramos una alfombra donde había una alianza con una fundación que se llamaba Waterkeepers, y ellos se dedicaban a conservar cuerpos de agua. Había un relato bastante claro entre empresas de agua y protección de agua. Pero la verdad que le preguntamos, bueno, ¿qué cuerpo de agua tú cuidas en Chile? Porque si no, no me interesa. Afortunadamente estaban protegiendo el río Futaleufú, por ende sí, dijimos, ok, y a la empresa le hace sentido, y a la empresa, en el fondo, ellos van a ir por ahí porque tiene significado local. En algún momento, por ejemplo, Steelcase nos propuso comprar unas cosas y nos dijo, oh, mira, ok, nosotros tenemos un programa fantástico, y sacamos todo el plástico de las playas en Bali. Y dije, ¿qué me importa a mí Bali? O sea, yo tengo playas en Chile llenas de plástico y necesito que si vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a hacer este proyecto y tú vas a ganar plata, sea aquí. Entonces, el impacto debe ser local. La gente lo está necesitando, la gente lo quiere. Como te dije, conocimiento global, diseño local. Gracias. Voy a hacer la tercera y última pregunta. Porque me interesó esto de la neuroarquitectura, ¿ya? Para ver si efectivamente es real o no. Es real. Porque, o sea, no discuto eso, pero la neurociencia básicamente cómo afecta a la arquitectura tiene que ver con diseñar espacios que influyan positivamente en la mente y el comportamiento humano. Y la arquitectura siempre ha tenido alguna conexión con las emociones humanas, o al menos los edificios que alcanzan estatus de arquitectura. Ya lo decía Le Corbusier, que cuando le preguntaban qué era arquitectura y explicaba algo así como que ibas caminando por la calle y un edificio te tocaba el hombro y te hacía bien, ¿no? O sea, te transmitía algo. Jonas Salk, que es médico que descubrió la vacuna contra la polio, en los años 50 estuvo en la iglesia de San Francisco de Asís, en Asís. Entonces dijo que este lugar lo ponía como en una buen mood. Y luego vuelve a La Joya, en Estados Unidos, y arma un centro de investigación, llama Louis Kahn, y le encarga el Salk Institute, probablemente una de las obras más célebres de la arquitectura de todos los tiempos. Pero tú ves Salk Institute y no hay ninguna curva, no hay ningún color, no hay nada, solamente hay paz. Y para mí hay dos espacios que han logrado eso, de los que he tenido la oportunidad de experimentar, y uno es Salk Institute y el otro es el Panteón de Agripa, en Roma.
hay una cosa con el espacio que no tiene que ver con el color ni con el layout, sino que, como decía Richard Rogers, space, space, space. ¿Estás de acuerdo tú con Jonas Salk? A ver, otra cosa que dice Jonas Salk, y que bueno que sabéis la historia, es que el progreso está en lo que no se ve. Esa es una frase de Jonas Salk. Estoy de acuerdo en que él, sí, efectivamente, era un biólogo que estaba encargado de buscar la vacuna contra la polio y no le resultó. Se sintió muy agobiado por el subterráneo donde él habitaba y estaba trabajando y tuvo que salir de ahí porque estaba completamente superado. Y efectivamente fue a Asís y Asís le produjo esta iluminación o descanso mental y pudo visualizar cómo hacer la vacuna y cómo hacerla en serie. Y volvió efectivamente a San Diego y se hizo. Lo que pasó ahí, y efectivamente volviendo a tus palabras y lo que hablábamos, por ejemplo, con Gonzalo, en la escuela existía la arquitectura con la poesía, es que siempre ha sido de forma intuitiva. Yo no digo que no exista, pero ha sido intuitivo. Aquellos seres más iluminados son más sensibles. Lo que hace la neuroarquitectura o la neurociencia hoy día es con base científica decirnos qué cosas pasan. Es decir, ya no está esto en manos de los iluminados, de estos rockstars sensibles, sino que hoy día estamos viendo con conocimiento real, empírico, cómo se comporta tu cerebro, ¿ya? Y qué es lo que te está pasando. Por ejemplo, hay un caso que es bien interesante y obviamente está el tema cultural, ¿ya? Puede ser que uno se emociona con una obra porque ha tenido una cantidad de información dentro de uno que tú ves y te emociona. O sea, yo cuando vi el Coliseo por primera vez también me emocioné porque seguramente lo había visto en libros toda mi vida. Pero lo que te iba a contar que el factor cultural siempre afecta mucho, ¿ya? Una solución no es igual para una persona como para otra, generalmente están en un rango lo mayor posible. Pero por ejemplo los ángulos agudos, que hay edificios emblemáticos con ángulos agudos que pueden ser súper interesantes desde el punto de vista de la arquitectura, los ángulos agudos hoy día está probado que activan la amígdala del cerebro, que es un órgano dentro del cerebro que se activa cuando tú estás en estado de alerta. Y este órgano se prende. ¿Qué es lo que pasa? Te empiezas a desgastar. Y a desgastar, y a desgastar, y a desgastar, porque tú estás esperando una amenaza. Y eso es algo que la neurociencia hoy día nos dice. Es imposible entenderlo como arquitecto o como sensible que seamos. A no ser que tú estés viendo ya a niveles superiores que estás cansado y desgastado. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero Jonas Salk también habla de lo que no se ve. Pero entonces tú dices que la arquitectura es una ciencia. Chuta, qué difícil. Yo estaba como en el arte. Así como que es una un forma arte. de fe. No, a ver, la arquitectura no es una ciencia. La ciencia, porque nosotros no hacemos investigación con sujetos que investigamos y hacemos experimentos. Nosotros somos otra cosa completamente distinta. Somos una práctica humana, distinta, construimos cosas. La neurociencia es otra cosa, la biología es otra cosa, las ciencias son otra cosa con otros métodos. Pero lo que entiendo yo es que acabas de decir que la arquitectura con ángulos agudos le hace mal al ser humano. Sí. O sea, entonces la catedral de Colonia es satánica. No te estoy diciendo, no sé si es satánica, pero efectivamente provoca una activación de un área del cerebro que está ahí para momentos de emergencia. Por lo tanto, es mala arquitectura. No, por otro lado, te dije que el factor cultural afecta mucho. No lo que pase en Oriente o los significados que le damos a las cosas van a ser iguales en Oriente, ya, o sea, en Occidente. Entonces, uno responde respecto a los estímulos de distinta manera. Lo que pasa es que en general vemos que esa activación existe. Gracias, Pablo. Entiende que no, está bien, son súper bien. Sí. Son provocadoras. Sí. Quisiera saber qué opina Antonio respecto de declarar que la arquitectura no es arte sino ciencia.
No he dicho eso. Te estoy provocando. Acho que meu amigo Pablo já falou bastante. A arquitetura não é Pablo ciência. ya habló bastante. La arquitectura no es ciencia, pero necesitamos la ciencia para ella. Necesito la ciencia para mantener a una persona trabajando por 8 horas sin que se canse, sin que se le desgaste la visión, también la audición por exceso de ruido. Tiene un contraste excesivo de la iluminación. Solo nos va a ayudar para que las cosas buenas sucedan, porque nosotros no controlamos lo que viene de afuera, ya el edificio ya está hecho, entonces dentro de lo que usted tiene dentro puede usar la ciencia para poder controlar los elementos para que ese espacio funcione, para que el espacio de hospital funcione, o también de oficinas funcione, o cuando yo hago un proyecto de una tienda, para que la persona entre, ella va a llegar donde yo quiero que llegue de la mejor manera posible, no se va a distraer, va a llegar a algo donde están los productos, no voy a decir más caros, más que los productos que la tienda quiere vender. Entonces, esa es una ciencia a que la arquitectura funcione mejor. Muito obrigado por continuar o jogo da conversa. Gostaria agora, tem um espaço. Para nuestros destacados invitados. No sé si hay alguien del público que quiera comentar o preguntar. Perdón, nunca me gusta hablar, pero me atrevo pero de nuevo a elogiar y a poner en valor un debate que parte del interiorismo, además, y se llega a estos niveles de profundidad extraordinario. Lo encuentro porque, bueno, por la exposición de ambos, desde distintas pero similares miradas, como apunta Albert, pero además por haber llegado a estos niveles. Además los dos opinaron inmediatamente sobre un científico que tuvo mucho más méritos que resolver la política. Uno elegir al que muchos creemos que uno de los mejores arquitectos y que más ha influenciado al mundo contemporáneo. Pero estando de acuerdo contigo, Albert, de que le quiero hacer una pregunta a Pablo, porque Pablo viene de la Católica de Valparaíso, y tú decías que estar en el Instituto Salta y recorrer ese eje te había producido una emoción que en realidad es impresionante para todos los que hemos tenido la suerte de estar y los que no hemos estado, lo hemos visto. El recogimiento es impresionante y a ti te tiene que haber pasado, Pablo. O sea, uno dice, sí, ¿cómo puede haber alguien, imaginaba un espacio de tanta sencillez, de tanta profundidad, de una escala impactante, con un eje, no sé, bueno, que termina en el mar maravillosamente, con un solo material, con un solo color, de una manera? Pero, vuelvo, tú que estudiaste la Católica de Valparaíso y eres un admirador de Alberto y de sus seguidores, hay un ejemplo que pone Albert también, que habla del emperador Adriano y su gran obra que podría ser la sala de música, que es lo menos deconstruido que tiene la Ciudad Abierta. Sin embargo, con esa simpleza total, produce una emoción tremenda también, ¿o no? Y la comentamos recién estando acá, en la previa, sin tener idea de qué íbamos a hablar. Entonces, ¿por qué? Y te pregunto con mucho respeto, digamos, ¿por qué esta casi fobia contra la magia y de la sencillez? De hacer las cosas de una manera como la hacen los físicos y no los químicos que combinan, que también es válida, que es tu manera de la química, por eso tiene que ver mucho la química, mezcla muchas cosas para lograr un objetivo que se podría traducir en la obra de ustedes dos. Sin embargo, la obra del moderador de Albert, yo diría que Albert trabaja más como lo físico. Trabaja con la justeza de materiales, con la justeza de colores y no con la multiplicidad de colores. Gracias. Voy a tratar de responder la pregunta, pero antes, a propósito del Instituto Salk y Louis Kahn, Salk y Kahn eran amigos, es importante también entender que esa canaleta que hay en la mitad, que es maravillosa, que llega al mar, eso fue el aporte de Calatrava. Eso no es diseño original. ¿Ah? De Barragán, perdón, Barragán. Me equivoqué ahí. No, de Barragán. Entonces,
ahí hay una... No todo estaba tan fantástico, pero gracias a Dios en la colaboración entre arquitectos y amigos se logró un producto bastante potente e inspirador. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Gonzalo, yo ahora lo que estaba haciendo es exponer básicamente sobre todo sobre estrés. ¿Ya? El estrés tiene que ver con eso. Ahora, sin embargo, la sala de música, que la vimos, Eduardo y Marta la vieron ayer, ¿recuerdan la sala de música? Sí, es un entorno, es un espacio maravilloso, pero tiene que ver con la armonía, tiene que ver con las proporciones, que lo mencionamos, tiene que ver con que las distancias, las alturas, las proporciones, una cosa se lleva con la otra. Entonces ellos, mira, ellos tienen las totoras que trabajaron la acústica hace muchos años atrás, antes que existieran los paneles acústicos que vemos hoy día. O sea, ahí había un tema de intuición, de conocimiento por intuición, y la práctica del arquitecto que viene histórica, es decir, trabajar con las proporciones, trabajar con las alturas, pero que los elementos se lleven con el otro elemento, que haya un diálogo, que haya una armonía. Y ahí es cuando el ojo se calma, yo hablo de la armonía, porque deja de buscar, entiende. Y eso es lo que hicieron ellos, lo hicieron intuitivamente, lo hicieron perfecto. Yo no estoy diciendo que la ciencia saca a la intuición o al arte. Lo mismo que hablaba de la poesía viene siendo el relato. Cuando nosotros vemos los actos poéticos de cómo se hicieron las obras en Ritoque o en la Ciudad Abierta, tiene todo que ver con el relato. Y el relato, hoy día le estamos diciendo que activa la memoria. Y si activa la memoria, estoy en un lugar común, conocido. Y si estoy en ese lugar, me calmo, me tranquilizo. Son súper primos hermanos. Bien, muchísimas gracias, Gracias, Albert. Antonio, Pablo. Un aplauso, por favor.